Mire, hay una presencia preciosa en este lugar. Sinceramente se lo digo con todo mi corazón, es una unción diferente, preciosa de parte del Señor. Vamos a aprovechar esa unción para poder cimentar su palabra y que usted pueda tener ese bagaje de parte del Señor. Amén. Cierre sus ojitos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, Señor, a la cual apelamos esta noche. Sabemos que somos tus hijos, Señor, y como hijos herederos de esa multiforme gracia, Señor, pero también esa herencia eterna que tú nos has dado. Bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor, pedimos que tomes el control de los aires, Señor, de los ambientes espirituales, para que podamos tener la solvencia, Señor, delante de ti, de poder recibir esa palabra y que podamos, Señor, ser cambiados en nuestra forma de pensar. Desde ya, Señor, bendecimos nuestra cobertura apostólica, bendecimos, Señor, a nuestro apóstol Sergio, Señor, a donde está predicando, Padre, los bendecimos a cada ministro, al pastor Elman, Señor, también lo bendecimos juntamente con su esposa, su familia, que es toda esta gente que está en este lugar, Señor, sea llena de tu Espíritu Santo esta noche. Bendecimos este lugar, Señor, y declaramos que veremos el fruto de tu palabra. En el nombre de Jesús, si hay necesidades en medio de tu pueblo, las ponemos delante de ti, Señor, pidiéndote sanidad, Señor, santificación para cada uno de nosotros, Señor. Presentamos a tu novia hoy, Señor amado. Sus necesidades sean, Señor, puestas delante de ti para que tengan ellos, Padre bendito, esa paz que tú prometiste, esa santidad que tú prometiste. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te agradezco, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede darle palmas al Señor. Puede tomar su lugar. El Señor le bendiga. Agradezco mucho a mi apóstol por el enviarme, también a su pastor por invitarme. Realmente es un lugar retirado, ¿verdad? Pero con mucha bendición vengo hasta usted. Hoy yo quiero darle una palabra que el Señor pues me ponía en mi corazón para este pueblo, al estarle clamando, al estarle pidiendo porque fuera la palabra correcta, ¿verdad? El Señor me habló acerca de, que les hablara acerca de débitos, de deudas familiares, ¿verdad? Ya oramos al Señor, pero quisiera entrar con esto. Realmente nosotros como hijos de Dios sabemos que en la cruz del Calvario el Señor pagó por todo. ¿Cuántos creen que el Señor pagó por todo? Entonces, cuando nosotros iniciamos una vida en el Señor, tenemos que tener esa plena confianza de que la buena obra que Él inició, Él la perfeccionará, ¿verdad? Ahora, hay situaciones en nuestra vida que a veces venimos acarreando, trayendo, y que a veces decimos, a veces nos preguntamos y decimos, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Yo cuando la última vez que le pregunté al Señor, Señor, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Sabe qué me contestó? ¿Y por qué no? Si es necesario, ¿verdad? Ahora, les explico mi forma de recibir, porque al hablar de deudas familiares, una deuda usted tiene que pagarla, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener deudas? Ahora, ¿quiénes tienen deudas? Yo tengo deudas, ¿verdad? Casi todos tenemos deudas. Cuando usted tiene deudas, alguna vez, vamos a cambiar la idea, ¿alguna vez usted ha dado algo prestado que no se lo han pagado o que no se lo han devuelto, pues? ¿Sí? ¿Cómo se siente usted cuando, pues porque de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando llega y se encuentra la persona que le debe y la observa a usted y empiezan a hablar y la persona se empieza a escabuir y nunca sale el tema del devolver la deuda, ¿verdad? ¿Le ha pasado alguna vez? Pues a todos nos ha pasado esta situación. Ahora, si nosotros sabemos la fecha de nuestro pago, del pagar nuestras deudas, definitivamente nosotros tenemos que tener la responsabilidad. Entonces, hay deudas materiales, pero también hay deudas espirituales.
Entonces yo quiero entrar a las deudas espirituales. Voy a colocar esto mejor porque su pastor es más chiquito que yo. Me quedó un poquito chiquito pero gloria a Dios por la vida, porque ahí en los frascos pequeños se conserva la unción poderosa. He visto ministrar a su pastor y es una bendición para mi vida, ¿verdad? Entonces, es mi amigo. Para los que no sabían, es mi amigo, el pastor Elman. Aparte de ser un ministro, yo lo bendigo y le agradezco a Dios por su vida, ¿verdad? Y por la vida de ustedes también. Entonces, entrémosle al tema. Hay deudas terrenales, le decía, pero también hay deudas espirituales. Las más cardíacas son las deudas espirituales. El problema es que a veces no sabemos que las tenemos, ¿verdad? Y a veces estamos pagando consecuencias de situaciones que hicieron o nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Recuérdense que nosotros somos la misericordia de Dios manifestada, porque somos ese número 15 en nuestras generaciones. 8 bisabuelos, ¿verdad? 4 abuelos, nuestros padres, y nosotros llegamos a ser el número 15, que lo hemos aprendido por doctrina. Y cuando nosotros no alcanzamos a ver esa misericordia, pues muchas veces le preguntamos al Señor. A veces hasta yo he conocido gente que se pelea con el Señor, que podríamos hablar de falta de temor hacia Dios, pero cuando no hay entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, hay cosas que le preguntamos a Dios. Y hay algo que tenemos que saber, que en la inocencia de nuestra vida el Señor trabaja y no hay consecuencias muchas veces para nuestra vida. Ahora, recuérdese también que el enemigo no hace nada si no se le otorga un derecho. Eso tenemos que saberlo nosotros también, que si no tenemos puertas abiertas, el enemigo no puede hacer nada, porque la deuda ya el Señor la pagó. Ahora, qué bueno fuera que las deudas terrenales también se fueran, ¿verdad? Ahora, lo que sí el Señor nos prometió es que juntamente con la abundancia de nuestra alma iba a venir una abundancia también de todas las cosas físicas, iban a ser añadidas a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una promesa para nuestras vidas. El Señor, dentro de su plan, no tiene un plan de pobreza para sus hijos. Y muchas veces el cristiano ha entendido que el ser pobre es porque a veces, como la Biblia dice, que el pobre de espíritu, ¿verdad?, es bienaventurado. Entonces a veces no entendemos ese concepto, y la pobreza de espíritu es de aquel que está siempre necesitado de Él. ¿Sí dice amén? Está siempre necesitado. Entonces, cuando nosotros hablamos de deudas, yo quisiera poner como base por lo menos 2 ejemplos. En cierta ocasión me llamó una hermana de la congregación y me dice: mire, pastor, fíjese que mi mamá no está agonizando, pero no puede morir en paz. Y yo me he agarrado un poquito de fama en cuanto a la unción, en cuanto a la unción cuando uno entrega a las personas, ¿verdad? Y pues por lo menos ya llevo como unos 11, ¿verdad?, que he entregado delante del Señor. Pero no es solamente de entregar, sino que en el momento en el que a uno lo llaman, porque ese es el ministerio de la agonía, cuando a uno lo llaman, uno tiene que tener el discernimiento de parte del Señor para saber qué es lo que está cargando a la persona aún, ¿verdad? ¿Cuál es la deuda? Y me recuerdo que esta hermana me llama, vive como a unos 17 kilómetros en un municipio que se llama San José, y viajé para allá con mi esposa. Llegamos, y cuando estábamos ahí empecé a orar por la madre. Ya le habían cortado una pierna a la señora, tenía 82 años. Yo creo que en el proceso del Señor, cristiana, ¿verdad?, en el proceso del Señor, muchas veces cuando nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar o no llegamos a la perfección, Dios es un Dios misericordioso que nos da tiempo, ¿verdad? Y es un Dios de muchas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando uno ve las oportunidades, pues uno siente a veces que la vida está haciendo el bien, ¿verdad? Pero cuando ya el Señor empieza o da permiso para que el cuerpo sea tocado, yo me he dado cuenta que pues el Señor está procesando el alma de nosotros, está ministrando el alma. Lo que decía el apóstol Otoniel Ríos, que cuando Dios nos sana un cuerpo es porque está perfeccionando un alma.
Entonces llegué y ya la señora ya en las últimas y le decía al Señor en mi oración, ¿verdad? Muéstrame ahí enfrente de ella. Y estaba la hermanita, yo no conozco mucho a todos sus hermanos y le dije, mire, usted no tiene otra hermana. Bien, me dijo, tengo una en Estados Unidos. Y le dije, ¿y qué tal está la relación de su mamá con ella? Pues no se hablan. Bueno, empecemos por ahí. Empecemos a ordenar la vida de su mamá. Entonces le hablé yo a ella directamente, le dije, mire mamita, fíjese que usted tiene una hija en Estados Unidos. No quisiera que después de la oración, no quisiera que la llamáramos y que pudiera platicar usted con ella y que se pudieran poner a cuentas. Me dijo, sí, me dijo. Eso estaba esperando que alguien me lo dijera. Es como que el alma a veces se acostumbra y como que espera que alguien la active, ¿verdad? Entonces llamaron inmediatamente y después se lo cuento porque así sucesivamente empezamos a bajar y habían 4 personas. ¿Saben quién era el número 4? Una muchacha que había trabajado para ella, haciéndole su limpieza en su casa. Y hasta la 4ª, ¿verdad? Les dije, bueno, si aquí está todo ya en paz, ya no hay deudas pendientes. Por lo tanto, vamos a orar, Señor, te la presentamos a ti. Me fui a mi casa, llegando estaba en mi casa, como 15 minutos, cuando falleció. Entonces dije yo, o sea, esas experiencias le dan a uno esa motivación, esa activación para poder entender que las deudas espirituales tienen un gran poder sobre la vida de las personas. Entonces yo he ido aprendiendo de esa forma. La última vez le cuento otro y después entramos a la palabra. 16 años tenía yo. En la iglesia que perseveraba había un hombre que estaba en silla de ruedas. Y nosotros pues era una iglesia muy reconocida aquí en Guatemala. No estaba yo en Ministerios de Benecer aún. Pero el varón tenía sus piernitas delgadas, pero él no había nacido así. Tenía casi 17 años de estar con esa enfermedad. Entonces, como era de guerra espiritual la iglesia, y estábamos recibiendo un curso, todos hacían su esfuerzo por orar, por ministrar, por que se parara y reprendían, y el pobre muchacho estaba sufriendo ya de tanto acoso ministerial, porque enviaban, vayan a orar por él. Y estábamos orando, alguien estaba orando por él cuando el Señor me dice, háblale y dile que perdone a su papá. Y llegué y le hablé al oído y se puso a llorar. Se puso a llorar y me dijo, tengo 17 años de no hablarle a mi papá. Y cuando yo escuché eso, coincidía con el tiempo que él tenía de no caminar. Fue tan preciosa la experiencia, o sea, no caminó inmediatamente, pero sí caminó a los 3 meses. Entonces, cuando yo observé porque fue un tiempo de ponerse a cuentas, ¿verdad? Entonces, cuando uno analiza esos procesos, uno se da cuenta que realmente las deudas nos pueden tener a nosotros aún enfermos. Las deudas nos pueden tener a nosotros aún con procesos de escasez en nuestra vida. Y el Señor vino para darnos vida y abundancia, dice su palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos y entendemos estos procesos, sabemos que hay deudas que nadie puede pagar por nosotros. Por ejemplo, cuando alguien que tiene un carro a su nombre viene y lo agarran preso, las deudas nos pueden tener en esclavitud. Y hoy lo decía el Señor en la palabra. A alguien le agarran preso su carro, solamente la persona puede ir a reclamar el carro. ¿Por qué razón? Porque él es el propietario, el dueño, el que se identifica con ese automóvil. Entonces, de la misma forma como las ataduras, las deudas materiales se dan a luz en el ser humano, de la misma manera también las deudas espirituales. Hay veces que nosotros como humanos dejamos que los sentimientos nos dominen y a veces queremos justificar lo injustificable. A veces queremos engañar. Y recuérdese usted que en el tribunal de Cristo hay manifestaciones en donde nos van o sea, yo le digo a los hermanos, como que yo me lo imagino así, como que nos van a poner una tele y nos van a pasar ahí. Tribunal de Cristo. Pienso yo que va a ser público, ¿verdad? Qué vergüenza.
¿Por qué pienso yo que va a ser público? Porque dice que muchos regresarán avergonzados y van a poder palpar la gloria de Dios y van a bajar a seguir pagando sus deudas espirituales. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo creo que espiritualmente hay una factura de deudas muchas veces a nuestro nombre, que solamente nosotros podemos pagar. Yo quiero avanzar con esto, quiero llevarlos a 2 Timoteo 3 del 5 al 7 y quiero que veamos un punto importante en lo que es, porque aquí habla el apóstol Pablo, está hablando y está enseñando, ¿verdad? Y quiero que veamos esto porque dice que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti, porque estos son los que se escurren sigilosamente de casa en casa. Hoy estamos en una noche familiar y cuando nosotros entendemos esto, dice, se escurren sigilosamente de casa en casa y cautivan a mujeres hundidas en pecados y arrastrados por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Cuando yo entendí este texto, que lo quise poner como principal porque a veces somos llevados cautivos y no entendemos la razón por la cual el Señor permitió, porque no es el deseo del Señor que nosotros estemos cautivos. ¿O cree usted que es el deseo del Señor? No es el deseo. Entonces, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando yo miraba esto, yo dije, hay mucha gente que está en escasez. Y le puse aquí un concepto de escasez que quiero que lo analicemos. Dice que la escasez es una señal de mala mayordomía. Si ves cualquier tipo de escasez, de alguna manera, en alguna área hay mala mayordomía. Y la mayordomía habla acerca, nosotros somos mayordomos de una multiforme gracia. Entonces, estás gastando más dinero del que tienes o estás sembrando en áreas que no están produciendo nada en tu vida. Entonces, la Biblia habla acerca de que nosotros no fuimos creados para estar en escasez. Entonces, para iniciar, quiero hablarle de Judas, cómo él con una deuda espiritual de traición, él vino y alcanzó, y yo quiero que vayamos al Salmo 109, del 8 al 11, y veamos cómo el acreedor se apoderó de todo lo que él tenía. Y cómo aquí, esto es algo profético, Salmo 109, del 8 al 11, y yo quiero llamar la atención porque este salmo a mí me llamó mucho la atención. ¿Usted alguna vez ha sido traicionado? ¿Cuántos han sido traicionados? Muy pocos, ¿verdad? ¿Cuántos han traicionado? Yo creo que casi todos en algún momento. Ahora veamos esta base que es la de Judas, ¿verdad? Dice, sean pocos sus días. Esta ya es consecuencia para Judas. El siervo, el salmista está expresando y está dando un veredicto, ¿verdad? Este salmo nos habla a nosotros, dice, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Y esto ya era una consecuencia. A mí me llama la atención la viuda de Sarepta, por ejemplo, con Elías. Y luego me llama la atención la esposa la viuda del profeta. Ahí ya tenemos dos casos, ¿verdad? Entonces, este salmo nos habla algo bien precioso. Mire lo que sigue diciendo. Vaguen errantes sus hijos. Otra consecuencia. ¿Usted ha visto a hijos o usted ha visto a jóvenes o a hijos de alguien que anden errantes sin que nadie pueda dar algo por ellos? Sí hay. Y dice, y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen el fruto de su trabajo. O sea, que un extraño, mire, ¿sabe qué es lo más doloroso de esto? Gracias a Dios que para una viuda, por ejemplo, ¿verdad? Una viuda, imagínese usted que el hombre haya trabajado toda su vida, pero que por la traición llega a fallecer, a morir, porque ahí habla de viudas, ¿verdad?
y que otro disfrute a su esposa y disfrute a sus hijos. O sea, uno analiza eso y dice, no, definitivamente sería doloroso. Gracias a Dios que ya está muerto, ¿ah? Que no, y el muerto no siente ni agradece, decía mi abuelita. Pero vemos la consecuencia. Entonces, mire lo que yo le puse otra versión aquí, dice la King James, porque aquí habla de extorsionador. Mire lo que dice, let the extortioner. Yo no soy muy bilingüe, ¿verdad? Pero yo entiendo que ahí dice extorsionador. Entonces yo quiero usar una palabra aquí que no me gusta usar, pero esto habla de una maldición familiar. O sea, lo que a Judas le profetizan, este salmo mesiánico, es que va a perder todo, que los acreedores se apoderarán de todo lo que él tenía. Y no solamente está hablando de sus posesiones materiales, sino que está hablando de esposas, está hablando de hijos. Dice que sus hijos andarán mendigando y andarán como errantes, y que su esposa estará viuda. Entonces en el Nuevo Testamento también habla de quién va a quedar en vez de Judas, ¿verdad? Dice, ¿quién va a quedar en su cargo? Dice, que otro tome su cargo. Entonces, cuando yo analizo este texto, porque podríamos verlo como una amenaza, ¿verdad? Pero yo prefiero verlo como una advertencia profética. Una advertencia profética que el salmista está escribiendo, ¿verdad? Porque recordemos que un salmo mesiánico es la manifestación de Cristo hablando. O sea, cuando nosotros analizamos las profecías que están en los salmos, que así como esto, ¿verdad? Nos están advirtiendo. Es como que usted va en una carretera y usted ve la señal, ¿lo amenaza o le advierte? Le advierte. Dice, próximamente, curva peligrosa. Entonces usted tiene que detenerse porque le están advirtiendo. Entonces yo veo este salmo como una advertencia que nos están diciendo, miren, aquel hombre era alguien que había sido un hombre que había estado cerca de Cristo, de Jesús, pues. Porque recuérdense que la transición es la que lo convierte en Cristo, pero había estado cerca de él. Y de pronto otro tenía a su cargo. Y de pronto su familia, porque la Biblia también habla de que Judas, en lo literal, había comprado un terreno que había perdido. ¿Sí se recuerda ese texto? Que lo perdió. Entonces, obviamente, que aquí está hablando de Judas. Sus hijos serán huérfanos, viuda su mujer, que sus hijos mendiguen, que sean errantes. O sea, dice que sus hijos iban a mendigar. Entonces, que el sustento, dice, lo iban a conseguir lejos, no cerca. Y que sus hogares estaban en ruinas. Pero lo que quiero platicar es ese verso 11 que dice que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y que los adversarios, o sea, los extraños, dice, saquen el fruto de su trabajo. Entonces nos está hablando claramente. Pero este es un fruto de la traición. Bueno, esa es una consecuencia de la traición. O sea, el corazón traicionero siempre va a tener una consecuencia dañina. Entonces, pero dice, antes que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, extraños van a saquear el fruto de su trabajo. Usted nunca ha pensado, nunca le ha pasado que lo que usted ha ganado se le va como agua en las manos. Que a veces nosotros analizamos y decimos, no, ¿y cómo es posible que a mí me esté pasando esto si soy hijo de Dios? Pero hay deudas espirituales. Y quizá usted no fue el que traicionó, pero pudo haber sido sus padres o sus abuelos. Entonces se convierten en acreedores ancestrales que vienen a nuestra vida a pedir cuota. Por eso es que nosotros tenemos que tener un concepto, un principio básico, claro. Cuando nosotros no llegamos como padres a pagar las deudas, cuando nosotros no discernimos por el Espíritu y no alcanzamos observar las cosas que nos están haciendo daño, nuestros hijos van a tener que pagar esos platos que muchas veces ni nosotros rompimos. Dice la Biblia que la iniquidad visitará a tus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y a veces decimos nosotros, pero si yo amo al Señor. Pero a veces hay ataduras. A veces hay ataduras en las cuales nosotros no podemos, pero no podemos salir, pero las tenemos en secreto. A veces hay situaciones de esclavitud las cuales nosotros no podemos sacar a la luz porque qué vergüenza, ¿verdad?
Entonces, ¿qué va a decir la sociedad? Pero la realidad es que todas esas deudas que nosotros no paguemos, se las vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque así es la ley de lo que representa un acreedor, una deuda. Qué terrible es ser un cobrador, ¿verdad? Qué terrible es que llegue un cobrador a la casa y a veces que uno no tenga el dinero para pagar lo suficiente y uno, mire, a veces, yo no sé si a usted le pasó algunas, pero a uno le da pena, ¿va? Es mejor decir que no está ahí, que no es un testimonio de cristiano, ¿va? Porque lo mejor es dar la cara. Yo quisiera contarle tantos testimonios, pero no tengo tiempo. Entonces lo que yo quiero decirle es de que cuando usted adquiere una obligación y ha dicho que va a pagar, si no la paga a tiempo, los acreedores se apoderan. Es molesto que a uno le cobren, pero uno tiene que ser responsable con lo que uno tiene. Entonces, cuando llega la factura de la luz, usted no dice, gloria a Dios que ya vino la factura de la luz, qué linda la luz. Qué lindo ese cobrador de la luz. O sea, hay situaciones que vienen a traer a nuestra vida, a veces, preocupaciones. ¿Se ha preocupado usted alguna vez por una deuda? Entonces avancemos en esto, pues. Cuando vemos este pasaje profético, está diciendo una advertencia. No es un acreedor de carne y hueso, no es un cobrador, sino que es un espíritu, que muchas veces son espíritus viajeros que visitan por generaciones, son espíritus cíclicos que tú ves y puedes estar 4 meses bien y al quinto mes viene nuevamente la situación y y tú dices, pero otra vez, y se convierten en círculos viciosos, no virtuosos. Entonces yo quiero avanzar en esto porque cuando uno ve la palabra acreedor, por ejemplo, mire lo que significa, pues, dice más bien idéntico en el sentido de prestar, por reciprocidad, tomar prestado con prenda o interés, acreedor, demandar, emprestito, dice, entregar, interés, préstamo, prestar. Un acreedor está autorizado para exigir el pago o el cumplimiento de una obligación que tú tuviste con anterioridad, algo que tú tomaste, algo que alguien tomó en tu familia y que hoy el Señor quiere hacerte libre por su sangre. ¿Cuántos quieren ser libres? El Señor te va a hacer libre, vamos a ministrar, pero nuestras posesiones físicas, nuestras posesiones biológicas, los pastores, posesiones espirituales, ministros de alabanza, ministros de culto, ministros, pastores. A Judas lo despojaron de sus posesiones ministeriales a causa de la traición. Le despojaron de confianza muchas veces. O sea, imagínese usted tener que su pastor tenga confianza en usted y que después pierda la confianza por algún comentario. Sé que somos perdonadores, pero ya no vuelve a ser igual. Entonces, de nuestros principios, la fidelidad es importante para este. Pues es un esponsal de la novia, es una manifestación de la iglesia que va creciendo. ¿Cuántos creen que son la iglesia novia del Señor? La iglesia novia tiene esponsales, tiene responsabilidades y la fidelidad es una de ellos. Entonces lo que perdió Judas fue la confianza que le tenía el Señor. Le dijeron, otro va a manejar la bolsa. Quiero avanzar en esto y quiero que mire, Colosenses pues es precioso porque habla de la deuda que pagó el Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Y aquí pues yo se lo había puesto para poder poner una base, pero este es muy conocido, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos recuperó en la cruz del Calvario y colocó, ¿verdad? Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Entonces como que cuando recibimos al Señor, estamos 0 kilómetros, ¿verdad? Pero un errorcito de nosotros y activa nuestros receptores. Y ahí es donde quiero avanzar con usted y quiero ir a la viuda del profeta. Y quiero que avancemos porque dice que la viuda del profeta fue acosada por acreedores. A ella le llegaron a pedir a sus hijos. Mire a 2 de Reyes capítulo 4 verso 1
Y dice, y una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Otro acreedor ministerial, mire. Y tú sabes que tu siervo, dice, temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Note que no dice vino a cobrar 500 quetzales, ¿verdad? Sino que está pidiendo la vida de sus hijos. No vino a traer un sobre que dejaron, sino que el acreedor ha venido a quitarme a mis 2 hijos, dice. Usted como madre, usted como padre sabe el dolor que podría causar que se lleven a uno de sus hijos, que se pierda uno de sus hijos. Pero en el verso 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Entonces, si ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Yo no quiero entrar tanto en detalles, pero sí quisiera que note que tenía a un siervo, a un ministro que servía, que era fiel, porque así lo dice, y temía al Señor, y era fiel, dice, pero se murió. Entonces, en el mundo espiritual, este hombre profeta dejó deudas. Entonces yo quiero hablar de deudas que ahora las tiene que enfrentar alguien que no abrió la puerta, sino que ahora la está enfrentando una esposa juntamente con sus hijos. ¿Qué haría usted? Que lleguen a su casa, mire, fíjese que, porque tal vez a su pastor sí se las paga, pero que llegara yo y que llegara alguien, un cobrador, y dice, fíjese que el pastor Hebner, el que llegó anoche allá a la iglesia, tiene una deuda, y yo quiero que usted me la pague, fíjese. ¿Qué diría usted? Que se la paguen los de su iglesia, diría usted. O que se la pague su mujer. O que la pague él, ¿verdad? Por eso le digo, aquí hay algo bien precioso. ¿Por qué le digo esto? Porque note que hay 2 muchachos. Yo no sé qué edad tenían estos. Y llega el acreedor y le dice, mira, tu papá debe. Y te tenemos que llevar como esclavos. Su padre tenía una deuda. Según los estudiosos dice que tenía una deuda de hacía 38 años. Y el acreedor le dice, mira, tienes que pagar con tu propia vida y tienes que servirme. Entonces hay deudas que tus hijos van a enfrentarlas si tú no las cancelas. Hay deudas que tus hijos tus nietos podrían estar enfrentando si tú no las cancelas. Una versión dice que la viuda llegó y le gritó y se fue a quejar con el profeta Eliseo. Y le dice, tu siervo fiel me dejó totalmente endeudada. Le fue a pedir cuentas. Entonces quiere decir que hay deudas que el acreedor viene a cobrarte. Entonces quizá usted no debe, en este caso como el de los hijos, pero quizá el abuelo sí. Cuando uno empieza a caminar en la vida y uno empieza a ver reacciones de uno, por ejemplo, reacciones como fornicaciones o adulterios, como reacciones como de mentiras, de engaños, y uno no ha abierto la puerta, pero hay patrones de vida en uno podría empezar a ver, porque eso es lo precioso del Espíritu que nos guía, que uno empieza a descifrar, empieza a ver y el Espíritu le indica. Y ahí es donde viene el tiempo de pedir perdón. El profeta Daniel se manifiesta y dice, yo pido perdón por mis padres, yo pido perdón por los reyes, yo pido perdón por los que nos gobiernan, dice. Yo pido, y empieza a pedir perdón por todos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siendo llevado cautivo a causa de las situaciones que dejaron, deudas espirituales. Entonces hay deudas que de pronto el acreedor viene a cobrarte. Pues yo te digo, ¿qué culpa tenían estos hijos? ¿Qué culpa tenía la viuda? ¿Sería la que se lo gastaba? No, la deuda era del profeta. Entonces es como que nos digan, mira, si no pagó, te van a cobrar. A los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Por eso es que a veces uno dice, pero ¿y qué hice yo para estar pagando esto? Sí le ha pasado, ¿verdad? ¿Qué hice yo para estar pagando esto? Entonces lo que no paga el padre, lo paga el hijo, aún con su propio servicio. Entonces, cuando yo estudié esta palabra aceite y la expresión que tuvo esta viuda, vea lo que dice que aceite es una especie de grasa líquida, ¿verdad? Como de olivo,
a menudo perfumada, pero mire lo último. Bueno, es precioso leer aceite, bálsamo, fama, fama, la buena fama, la unción. Dice la gordura, lo grueso, el manjar, el óleo, la oliva, las olivas, el olivo, el perfume, unción, ungüento. Pero mire lo que significa, porque dice, solo tengo un poquito de aceite, solo tengo un poquito de unción. Esta mujer no tenía nada, no podía decir, mire, ahí está mi cama, llévesela, ahí está mi refri, ahí está mi plasma. Miren, mis hijos tienen un plasma allá, mientras mi esposo ve su partido, yo miro mi novela aquí. No podía decir la mujer así, no tenía nada, dice. Entonces quizá a ti te están despojando hasta el fruto de tu trabajo. Y tú dices, pero ¿y cómo es posible que yo como que estuviera metiendo en saco roto? ¿Recuerda ese texto? Hay algunos que siembran en saco roto, entonces no hay una fortaleza en su vida espiritual. Entonces Dios quiere que tengas prosperidad. Dios quiere que seas bendecido hoy. Y Dios quiere que rompas con toda atadura de deuda espiritual que en algún momento tus padres hayan alcanzado. Por ignorancia, por inocencia, por lo que sea. Tenemos que ser nosotros fuertes y tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿sabe qué le dice el profeta? Suficiente. La unción es suficiente. El aceite es suficiente. No te preocupes. Si tienes unción, puedes romper cualquier esclavitud. Si tienes unción, puedes romper cualquier cadena de cualquier acreedor. Con un poquito de unción, le dice, vas a poder ir. No le voy a contar todo lo de las vasijas y todo, ¿verdad? Entonces, yo lo que sí quiero explicarles que hay espíritus acreedores por algo que se hizo en el pasado y que el Señor quiere que salgamos de eso. Puede ser que no conocían al Señor, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo es posible que conociendo al Señor se desvió de tal manera? Como Judas, que anduvo a la par del Señor guardando la bolsa y se desvió. ¿Se ha preguntado usted eso? Y eso tiene que ver con el libre albedrío. Entonces, padres de familia, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué van a heredar a sus hijos? No vamos a ir como dijo Saúl, ¿verdad? Vamos a ir con la bruja a ver qué podemos averiguar, qué es lo que me está pasando. ¿Será que me hicieron brujería? Dice alguna gente. No podemos, no podemos ir de esa forma. Entonces, Dios no me habla ni por profecía, ni por Urim, ni por Tumim. Si me ayudan los de la alabanza, les agradezco. Ni me habla ni por palabra, ni por Urim, ni por Tumim. Voy a buscar a una bruja, dijo. Y cuando la busca viene la maldición. Mire, si aquí hay personas que en algún momento visitaron a brujos, a hechiceros, yo quiero decirte que tienes que confesar ese pecado delante del Señor para que puedas ser libre delante de tu Señor. Porque eso trajo hiciste un pacto, hiciste un voto, hiciste una unión, hiciste una alianza y el enemigo nunca te va a dar algo a cambio. Porque la mayoría de personas lo que buscan es información. ¿Sabe a quién he visto muchas veces buscando brujas? A mujeres que andan averiguando, o a hombres en este tiempo, que andan averiguando si sus esposos les fueron infieles o no. Eso he visto yo mucho. Bueno, allá en mi pueblo, aquí tal vez no. Pero vea cómo una atadura lo lleva hacia una esclavitud. Y Dios quiere hacerte libre. Y eso es porque muchas veces nos han acostumbrado a que el profeta tiene que venirte a decir solo cosas buenas. Cuando el profeta Natán llegó con David, le empieza a hablar la parábola y le dice, mira, había un hombre que tenía muchas corderitas, había uno que tenía solo una. Y ese que tenía muchas se comió al que tenía solo una. Se lo resumo. ¿Qué crees tú que merece ese? ¿Qué le dijo David? El tal merece la muerte. Pues ese eres tú, le dijo. Estamos perdidos en este tiempo con ese tipo de profetas. Necesitamos gente que pueda entender la palabra y que pueda decir, definitivamente el Espíritu me está hablando a mi corazón y me está diciendo que le fallé. ¿Cuántos creen que le fallamos diariamente al Señor?
Pero el Señor dice que Él ama la verdad en lo íntimo de nuestros corazones, que en la sinceridad del corazón Él actúa, que al que es humilde, que el que se acerca a Él confiadamente, sinceramente, Él no lo hace para atrás, Él lo recibe y lo abraza. Y todo pecado que tú hayas cometido, cuando tú lo confiesas, el Señor te lo perdona. Entonces hay muchas personas que están con ataduras ancestrales, con ataduras que ellos mismos se pusieron a causa de no confesar sus pecados, creyendo que engañando, como engañan a la gente, podemos engañar a Dios. Y no es así. Entonces, cuando avanzamos, yo encuentro al siervo malvado, que por no perdonar, ¿se recuerda a ese siervo? A este le he perdonado yo mucho. ¿Cómo es posible que no te puedes perdonar 100 quetzales a ti? Entonces le mandan los verdugos. ¿Sí se recuerda de eso? El siervo malvado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo? Así como me compadecí de ti. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y me lleva a Mateo 6, cuando el Señor les enseña a orar a sus discípulos. ¿Cómo es el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero después habla del perdón. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ese verso 34 me interesa, dice: y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, Mateo 18:35, hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Note que habla de deudor, pero esta es una deuda en el mundo espiritual. Deuda que ya estaba perdonada, pero por su corazón lleno de mendicidad que no pudo soltar, entonces viene y le agregan nuevamente. Fíjate, le dice, aquel no me quiso perdonar. No es posible, dijo el siervo. Lo que yo necesito ahorita es enviarle verdugos. ¿Hasta qué momento? Hasta que pagues todo lo que debes. Entonces aquí hay una enseñanza bien preciosa. Ya le habían perdonado. Entonces este no es un espíritu acreedor, pero dice el Señor que mandará verdugos. Por eso te pregunté y empecé diciéndote cuántas veces te han fallado a ti y cuántas veces tú has fallado. Entonces ese es el clavo. Claro, a veces las heridas se dan en medio de la familia. Nosotros como cristianos no tenemos otra opción que perdonar, que soltar, que bendecir. No podemos nosotros andar por la vida rompiendo los principios básicos del Señor. Hemos hablado de José. Hemos visto a José cómo sus hermanos le rompen su túnica, lo meten en el pozo, lo venden después una tras otra hasta que llega a la casa del faraón y después se los encuentra. Y ahí hay algo bien precioso porque dice que él sí estaba amargado. O sea, había amargura en el corazón de José. ¿Habrá amargura en nuestros corazones hoy a causa de lo que nos han hecho? Entonces el Señor nos habla en esta noche y nos dice: mira, ¿cuál es la paga? El perdón. ¿Cuál es la forma de salir de esa esclavitud? Que tú perdones. La primera puede ser una deuda que heredamos de nuestros ancestros, pero también puede estar esta deuda porque nosotros no hemos perdonado. Entonces yo quiero hablar a tu corazón hoy y quiero ir terminando con esto. No podemos estar recordando lo que nos hicieron. ¿Cuántos hemos fallado al Señor ya siendo cristianos? Todos. Entonces como que el Señor dijera, como que el Señor viniera y le diga: bueno, como ahorita ya fallaste, ya no te perdono. Ahí quédate. Y el Señor dice que pecado confesado, pecado perdonado. Entonces que el Señor viniera y le dijera: mira, como pecaste la semana pasada, yo ya no te voy a perdonar hoy. El perdón es la llave, mis amados hermanos, para la abundancia.
El perdón es la llave para que tú puedas tener plenitud. Abundancia no es dinero, abundancia es paz en medio de cualquier dificultad. Abundancia es estabilidad económica también. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, te dice el Señor. Amado, yo deseo que tú prosperes y que tus hijos estén a la par tuya, y que cuando sea el momento de salir y de triunfar, que puedan subirse sobre tus hombros y que puedan decir: no, sí, definitivamente Dios fue bueno conmigo porque mis padres fueron buenos y entendieron el mundo espiritual y no se quedaron con las ataduras, sino que pelearon, lucharon. Entonces José en algún momento estaba amargado, pero cuando los perdona, se rompe. Génesis 49. Porque ahí menciona y dice: a José lo amargaron los arqueros, dice. ¿Recuerda ese texto? A José lo amargaron. Entonces guardaba su amargura. Y luego de muchos años los observan y sintió algo feo, ¿verdad? Y hubo una administración de él. Y después regresa y hace todo el movimiento y les hace la movida. Cuando Benjamín le metieron la copa y lo dejan ahí, dice el otro: no, yo me voy a quedar mejor. Y no lo dejó ir y traen a su padre y viene una bendición. El perdón es un privilegio divino que solamente el Señor puede darnos, y la venganza también es un privilegio divino que solamente Dios puede hacer. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces luego les había puesto a Zaqueo. Zaqueo es un caso especial, porque mire lo que dice aquí en Lucas 19:8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Pero tenía deudas? Pues claro que tenía deudas, porque él había tomado lo que no era de él. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida y entra y dice: mira, y esta botella, a esa botella, Señor, perdóname, ¿va? Me la robé, pero te prometo que voy a dar 4 botellas más. 4 por 1, 4 por cada una. Por eso es de que, miren, nosotros tenemos que ser muy respetuosos con la gente de otras iglesias. Muchas veces invitamos gente de otras iglesias y decimos: Señor, es que aquí van a estar mejor, y creemos que solamente es por llenar una iglesia. 4 por cada una. Eso nos lo han enseñado ministerialmente. Y siempre hay clavos con ese tipo de gente. Entonces yo creo que Zaqueo, antes que viniera por los problemas, dijo: arreglémoslo. ¿Por qué? Porque el Señor había tocado su corazón. ¿Cuántos quieren arreglar su vida hoy? Solo les resumo: deudas conyugales. 1 Corintios 7:2. Mire esta Biblia Castilla. Pero a causa del peligro de incontinencia, que cada uno tenga su mujer y cada mujer tenga su propio marido. Mire lo que dice, pues: el marido pague el débito a la mujer y lo mismo la mujer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido. Lo mismo que el marido no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser de común acuerdo por algún tiempo. Entonces hay deudas que no son dinero. Hay deudas que no son de perdón, pero hay deudas conyugales. Hay débitos conyugales. Hay situaciones de honra dentro de los mismos matrimonios. ¿Sabe dónde yo veo un testimonio de deshonra? En la vida de Urías y de Betsabé. ¿Recuerda de Urías? Un buen servidor, intercesor, guerrero, porque ahora no nos mandan a la guerra, ¿va? Pero un intercesor es un guerrero. Pero descuidaba a su mujer. Prefería ir a la guerra, pero era tiempo de guerra. Sí, pero David le había manifestado. 2 textos antes, dos capítulos antes expresa. Y dice una versión que Urías trataba a su mujer como que fuera su hija. ¿Ha leído eso? Dice que Urías trataba a Betsabé como que fuera otra de sus hijas, como que el esposo, cuando ya es tarde y está de mal humor, dice: bueno, pues muchachos, vayan a dormirse.
y ahí está su mujer, ¿verdad? Nosotros no podemos tratar a nuestra mujer como nuestros hijos. Esa es una deshonra y ese es un débito, porque dice la Biblia: honra al que merece honra, ¿verdad? Impuesto al que merece impuesto. Entonces a veces el hombre, en su afán de querer cubrir todo, empezamos a deshonrar. A veces la mujer en su afán, mire, y ahí hay muchas cosas que, aunque hay niños, ¿verdad? Pero aunque esto sería de un tema matrimonial mejor, pero hay débitos conyugales que nos van a pedir cuentas, que pueden abrir la puerta a un espíritu vengador de infidelidad, tanto en hombres como en mujeres. Si usted analiza la vida de una persona que ha sido infiel, siempre hay un débito, o de honra, ¿verdad? O de infidelidad, o de débitos. Nosotros tenemos que ser inteligentes delante del Señor, con inteligencia espiritual, decirle: Padre, necesitamos cubrir. El hombre está para cubrir. La mujer también, hasta cierto punto. La mujer tiene una visión y el hombre tiene que aprender a escuchar a su mujer. Eso fue lo que pasó con Abraham. Con Abraham tenía sus mujeres, ¿verdad? En ese tiempo se permitía. Y llegó Sara y le dice: mira, el hijo de tu sierva, a la que le di permiso que te diera un hijo, se está burlando de mi hijo. Y yo te pido que la saques. Y Abraham llegó delante del Señor y el Señor le dijo: hazle caso a tu mujer, porque la mujer tiene visión. Y eso no quiere decir que no esté sujeta, ¿verdad? La mujer tiene una visión ministerial, espiritual, muchas veces más allá que la del hombre. Pero esa mujer merece honra. Honra. La gloria es del Señor, pero el Señor nos habla de honra. Y de último, deudas laborales, solo para que lo lea, 1 Timoteo 6 del 1 al 2. Y el espíritu de pobreza, ese sí se lo voy a leer. Proverbios 6:11. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Mire, yo creo que la pobreza es un espíritu que está agobiando a muchos. Lo que nos vendieron del cristiano que tiene que ser pobre, ese es un falso concepto. Lo que nos vendieron de que el ser humilde es ser cristiano, ese es un falso concepto. La humildad tiene que ver con que mantengamos nuestros pies en la tierra y con que no nos creamos más que otros. Eso es humildad. La humildad tiene que ver que no nos mareemos cuando estamos en lo alto. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Pero el Señor ha prometido, la pobreza no es humildad. La humildad es que la altura no te maree. La humildad es que tú puedas mantenerte aún en el lugar más alto sin humillar al otro. Eso es humildad. Entonces el Señor quiere bendecirte. Humildad es no vanagloriarte. Pero aquí dice: y tu necesidad como un hombre armado. Si tú estás pasando por un momento de necesidad, no es que seas pobre. Dios es un Dios rico y abundante. Yo quiero ministrarte esta noche, unos 5 minutos si me dan. Y quiero que te pongas de pie mientras los hermanos adoran. Quiero hacer un llamado al altar para liberación de deudas. El Señor ha puesto en mi corazón y nos ha dado. Su pastor me dijo: ministrales mayordomía, si me regalan un poquito de aceite. Yo quiero hacer un llamado hoy a la iglesia y quiero ministrarte y quiero romper toda cadena y quiero terminar con toda deuda, aunque el enemigo, aunque tú no lo hayas visto, pero tú ves patrones en tu casa que son repetitivos, patrones de adulterios. Hay deudas de adulterios, hay deudas de fornicaciones, hay deudas de pobreza, hay gente que ha hecho votos de pobreza y el Señor quiere romper esos votos hoy. Entonces yo quiero invitarte a que pases al altar y mientras adoramos al Señor, llamamos al Espíritu de Dios para que venga y se mueva en este lugar, trayendo liberación, trayendo libertad en el nombre de Jesús. Ahí estamos.
En el nombre poderoso de Jesús, tú que estás ahí en tu lugar, el Señor quiere hacerte libre hoy, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, venimos implorando tu Espíritu, clamando por tu Espíritu, pidiendo, Señor, la recompensa para tus hijos, Señor. Vengo, Señor, habilitado por tu Espíritu, Señor, bajo autoridad, declarando sobre esta casa, Señor, que toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Vengo clamando, Señor, porque venga, Señor amado, el Espíritu de libertad al cual tú nos llamaste. Yo vengo declarando, Señor, anulado, Padre bendito, todo pacto que se haya hecho con las tinieblas, Señor. Vengo hablando, Señor, al corazón de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Y vengo hablando al enemigo, Señor, todo acreedor, todo vengador. Le ordeno en el nombre poderoso de Jesús que suelte a sus hijos. Levanta tus manos, el Espíritu Santo está en este lugar. Y declaramos hoy libertad en el nombre de Jesús. Que venga el Espíritu de gracia a traer libertad para tus hijos. Oh, Rabrama y Kira Kanda, Lama y Kira Brahma y Sikenda. Kendo Robro Moisi Kaira, Lama y Kenda. Hoy ordenamos y recordamos a tu Espíritu que toda deuda ha sido pagada en la cruz del Calvario. Y quiero recordar a tu espíritu y a tu alma que toda deuda confesada, que todo pecado, toda iniquidad confesada, dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonarla. Por eso hoy venimos soltando toda cadena en el nombre de Jesús. Oh, Rabrama y Kenda, Lama y Kira, Brahma y Sikenda. Hoy el Señor prometió libertad. Solo levanta tus manos. Toda cadena está cayendo en el nombre de Jesús. Hoy ha venido el libertador a esta casa. Hoy ha venido el Señor a esta casa. En el nombre de Jesús. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por Quiero pedirle a los ancianos que oremos por la gente en el nombre de Jesús. Hay libertad en este momento, en este lugar. Hoy el Señor quiere quitarte toda deuda ancestral, toda deuda por falta de perdón, toda deuda que sea impuesta en tu vida. La Biblia dice: no le debáis nada a nadie. Todos con sus ojos cerrados. El que no tiene a Cristo está endeudado. Pero nosotros tenemos a Cristo hoy. En el nombre de Jesús. Hoy el Señor quiere quitarte toda deuda. En el nombre de Jesús. Si estás enfrentando enfermedades, hoy por el poder del Espíritu declaramos libertad para tu vida. Kendo Robromo y Siqueira. En el nombre de Jesús, que descienda el Espíritu. Venimos ungiendo tu cabeza. Declaramos libertad para tu vida en el nombre de Jesús. Por delegación apostólica, por la espada de Jehová, por la espada de mi apóstol. Hoy en el nombre de Jesús venimos declarando libertad. Tus generaciones serán benditas. Ya no habrá deuda que pagar. Yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Libre, Dios me hizo libre. El Espíritu de libertad está en este lugar. Oh, Rabrama y Kenda, Lama y Kira, Brahma y Sikenda. Caen las murallas. Sea libertada en el nombre de Jesús. Sea libertada en el nombre de Jesús. Que fluya el Espíritu. Que fluya el Espíritu Santo.
Dios me hizo libre. En el nombre de Jesús. La muerte por mí. Oh, Brahma y Kenda, Lama y Kira. Alguien te falló. Si alguien te falló, es tiempo de perdonar. Si alguien buscó las tinieblas, este tiempo es tiempo de arrepentirse. En el nombre de Jesús. Dios me hizo libre. Tiempo de arrepentimiento. Él venció la muerte por mí. El Señor hoy está llevando a esta iglesia a un tiempo de libertad. Dígame, arrepiento. Si eres padre de familia, dile: Señor, líbrame. Líbrame de toda opresión. En el nombre de Jesús. No soy esclavo más. Oh, Ria Mama y Kanda Lama y Kira. No hay más condenación. En el nombre de Cristo. Cadenas. El perdón es la llave amorosa que paga una deuda. En Cristo, el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Hoy es un tiempo de nuevos inicios. Hoy es un tiempo de reinicio. Empieza por perdonar. Soy libre. Si te defraudaron, hoy suelta el perdón. Padres tienen que perdonar a sus hijos. Hijos tienen que perdonar a sus padres. Hoy rompemos con toda mala relación ancestral, todo acreedor, todo devorador, en el nombre de Jesús. Si alguien que está aquí salió mal de su casa, es tiempo de volver a pedir perdón. Si alguien ha estado pensando salir de esta casa espiritual, no es el tiempo de salir, es tiempo de soportar, es tiempo de permanecer. Oh, Señor, haz el milagro de libertad, Señor. Rompo toda atadura en el nombre de Jesús, toda relación con el acreedor. Te pido perdón como Daniel, Señor, por los pecados ancestrales. Rompemos todo pecado. Hoy no hay deuda que nos afecte, no hay deuda que nos aceche. Recibe la bendición, recibe la activación. Hoy vas a iniciar de nuevo. Estás en una estación diferente. En el nombre de Jesús, vengo profetizando sobre tu vida. No habrá deudor, no habrá deuda. En el nombre de Jesús. Si hay deudas, si tus padres ya no viven, pero sabes que hay deudas, hoy tomamos lugar y hacemos un levirato espiritual y tomamos el lugar de nuestros padres. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos, yo iré, perdonaré aún los pecados de sus padres, dice el Señor, y les volveré a dar gozo, risa, bendición. Hoy en el nombre de Jesús vengo declarando libertad. Cancelamos toda maldición familiar. Rompemos toda maldición de pobreza. Es quebrantado todo yugo. Te profetizo que saldrás de las deudas en el nombre de Jesús, como la viuda, con un poquito de unción saldrás de tus deudas. Y hoy vengo proclamando sobre tu vida que saldrás de tus deudas. Hoy el Espíritu te está llenando con un poquito de unción. Saldrás en el nombre de Cristo. Hoy vas a recibir por la fe un buen trabajo para pagar tus deudas, para pagar tus bancos en el nombre de Jesús. Así te dice el Señor: pagarás, no deberás, y serás prosperado.
no deberás nada, porque hoy, dice el Señor, he reprendido al acreedor. Solo abre tus labios en la fe. Di: soy libre. Levanta tus manos. Di: soy libre. Soy libre por la sangre de Cristo. Tu voz es una voz de autoridad. Tu voz tiene autoridad. Grítale al Señor. Grítale a las potestades. Abre tu voz. Dile: soy libre. Soy libre. Por el poder de tu palabra, Señor. Soy libre. Echamos fuera todo espíritu. En el nombre de Jesús. Sé libre. Urra, Brahma y Sikenda. En el nombre de Jesús. Echamos fuera. Echamos fuera en el nombre de Jesús toda falta de perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy sos libre. Proclámalo con tu voz. Si tenías que perdonar a tu cónyuge que te dejó, perdónalo. Si tenías que perdonar a tus padres, perdónalos. Si tenías que perdonar a tus hijos, es un tiempo de perdón. Hoy el Señor te envía la unción para perdonar. Dile al Señor: líbrame de toda amargura, Señor. Somos libres. Líbrame de toda amargura. Hoy puedo cantar. En el nombre de Jesús. Soy libre. En el nombre de Jesús. Hoy soy libre. Soy libre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Soy libre. Desde los cabellos hasta la planta de sus pies. Hoy declaro sanidad sobre su vida. En el nombre de Jesús. Tiempo de perdón. En el nombre de Jesús. Te echamos fuera en el nombre de Jesús. Oh, Rabrama y Kenda. Fuera en el nombre de Jesús. De hecho, fuera en el nombre de Jesús. Y Rabama y Kenda. No tienes arte ni parte. Y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Rociamos la sangre de Cristo sobre tu vida. Y te declaramos libre en el nombre de Jesús. Oh, Brahma y Kenda, Rama y Kira, Brahma y Sikenda. Y Rama y Kira, Kanda, la maicira. Libertad. Libertad. Libre en el nombre de Jesús. Libertad. Libertad, 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 libertad. Somos Libre en el nombre de Jesús. Somos libres. Somos libres. Declaramos libertad. Hoy hemos vencido a todo acreedor en el nombre de Jesús. No soy Yo decreto sobre tu vida pastoralmente bendición, salud en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Hoy recibiste la unción para poder pagar toda deuda y no serás avergonzado ni avergonzada. Con un poquito de unción, en el nombre de Jesús, sos libre. Levanta tus manos y adora.